Bienvenidos a Sombras de la Noche, donde las voces del pasado se vuelven realidad y las sombras acechan incluso cuando pensamos que estamos solos. Hoy les contaré algunas leyendas mexicanas bastante aterradoras, capaces de helar la sangre. Prepárense. La Pascualita. En Chihuahua, en la tienda de novias La Popular, hay un maniquí que parece demasiado humano. Se le llama La Pascualita y algunos aseguran que no es un maniquí, sino el cuerpo embalsamado de una joven que murió el día de su boda. Por las noches los empleados aseguran que sus ojos parecen seguirlos, sus manos cambian de posición, se escuchan pasos y voces en la tienda vacía. Se dicen que aquellos que se atrevan a tocarla sienten una frialdad mortal, como si la misma muerte los tocara. La Planchada. En el Hospital de México se cuenta la historia de la Planchada, una enfermera que murió trágicamente y regresó como fantasma. Aparece solo de noche, con su uniforme impecable, atendiendo a pacientes que están a punto de perder la vida. Las personas afirman que si los enfermos la ven, pueden sentir un frío extrañamente helado que recorrerá todo su cuerpo. Algunos escuchan sus pasos acercándose lentamente, pero cuando voltean no hay nadie. Si alguien la ve y no está de gravedad, muchos afirman que son después hallados muertos misteriosamente. La carreta de la muerte. Hace muchos años, mi abuelito me contaba una historia que cada vez que la escuchaba hacía volar la mente e imaginarme el cuadro de lo que vivió la mujer de esta historia. A la orilla del pueblo donde vivíamos, se encontraba un camino ya casi olvidado. Recuerdo bien que a un costado de ese camino se encontraban los restos de lo que parecía haber sido una cabaña. Siempre me pregunté por qué alguien construiría una cabaña tan a la orilla del pueblo, hasta que mi abuelo me contó la historia. Esa antigua cabaña le pertenecía a una mujer que todo el pueblo rechazaba, ya que, según decían, ella practicaba la magia negra. Esto la llevó a construir esta cabaña en la parte menos visitada del pueblo. En una ocasión, mi abuelo caminando por ese camino se encontró a aquella mujer. Como mi abuelo no era muy dado a creer en la brujería, no vio problema alguno en conversar con aquella misteriosa mujer. Conversaron muchas cosas interesantes, ya que ella tenía muchos temas de conversación. Pero de todo lo que habló con mi abuelo, hubo algo que llamó mucho su atención. Esta mujer decía que, desde hace mucho tiempo, por ese viejo camino, cada vez que alguien moría en el pueblo en las madrugadas, escuchaba el pasar de una carreta jalada por varios caballos. El trote que se escuchaba era de cuando menos 4 caballos, y tras ellos una caravana de gente. La mujer decía que nunca había tenido el valor para asomarse a ver qué era todo esto y que aunque ella estaba acostumbrada a las cosas ocultas, aquel desfile de gente y el sonido de esta carreta pasando por ese camino situado a un lado de su cabaña le generaba mucho miedo. Así pasaron conversando un buen rato e incluso mi abuelo siguió visitando a aquella mujer por un tiempo. Hasta que un día murió una persona de aquel pueblo y mi abuelo recordó lo que esta mujer le contó de aquella muchedumbre de personas y de esa carreta pasando por ese camino en las madrugadas siempre que alguien moría en aquel pueblo. Lleno de curiosidad, mi abuelo fue al día siguiente a la casa de aquella mujer esperando que le contara si en esa madrugada la carreta había pasado nuevamente, pero al llegar a aquella vieja cabaña se dio cuenta de que la mujer no se encontraba. Ahí solo encontró unos escritos encima de una vieja mesa que decían: la muerte en su carreta se ha llevado muchos y hoy se llevará a uno más, pero ya no resistiré más la curiosidad y venceré mis miedos, y saldré y veré de frente todo ese cortejo encabezado por la carreta de la muerte. Cuando mi abuelo leyó esto, salió al camino a ver si encontraba algún rastro de que alguna carreta hubiese pasado por ahí o pisadas de alguna multitud de personas, pero lo que encontró a un lado de aquel camino fue el cuerpo de aquella mujer sin vida, y ésta tenía grabado en su rostro una expresión de terror. Siempre me dijo mi abuelo que él creía que aquella mujer, cegada por la curiosidad, esa noche había salido a ver aquel cortejo fúnebre y muy probablemente vio una muchedumbre de espíritus y a la muerte misma montada en su carreta.